Segura vez alguna vez estás bañado en uno de estos, los cenotes de México en Yucatán, o al menos los conoces. Tranquilos, serenos, un remanso de paz. Pues bien, aunque no lo sepas, estás chapoteando en los restos de lo que en su día fue un verdadero apocalipsis, el día del juicio final, el auténtico fin del mundo. Billones de toneladas de material disparado por los aires, incendios masivos en todas las partes del planeta, la superficie de la Tierra literalmente cocida, tsunamis con olas de cientos de metros, terremotos masivos y vientos extremos, seguidos de lluvia ácida y nubes de ácido sulfúrico. Son las huellas del impacto de un meteorito de más de 10 kilómetros de tamaño viajando a 70.000 kilómetros por hora. Sí, hablamos del famoso meteorito que acabó con los dinosaurios. Un auténtico apocalipsis. Pues curiosamente, si en 1980, es decir, hace nada, decías esto de que un meteorito acabó con los dinosaurios, te habrían tratado de loco, de demente, de chiflado. Y más si quien lo decía no era un geólogo, ni un paleontólogo, sino un físico de partículas. Sí, esto es tremendo, porque el protagonista de hoy es uno de los padres de la física de partículas, premio Nobel, pionero durante más de 30 años en física nuclear, y aún así, su mayor descubrimiento es en geología. Además, con un descubrimiento que iba en contra de una teoría con más de 200 años de antigüedad, que había popularizado un amigo y compañero de Charles Darwin. De verdad que la historia lo tiene de todo, vas a flipar. Una historia muy loca y llena de ciencia, de la buena, de la que te gusta a ti. Pero antes de empezar quería agradecer por su revisión de este texto que tiene mucha geología, a un doctor en geología que además tengo mucho aprecio, Jesús Reolid. Muchas gracias, Jesús, por hacer que este texto esté correctamente y sea riguroso desde el punto de vista geológico. Gracias. Así que be ready, porque papi Santolaya, una vez más, te la cuenta. Ahí va un super reto para ti. ¿Qué tienen en común las cámaras de las pirámides de Keops, el asesinato de JFK y la bomba nuclear de Hiroshima? Tic tac, tic tac. Pues parece que me he vuelto loco, pero no. Tienen algo en común. Es este señor de aquí, de nombre Luis Álvarez. Puede que después de que te lo presente bien, coincidas conmigo en calificarlo como uno de los científicos más creativos, originales y singulares que ha existido nunca. Porque sí, este señor que acaban de ver tiene nada más y nada menos que un premio Nobel en física por el importante desarrollo de la cámara de burbujas y numerosos descubrimientos en física de partículas, lo cual ya vale para considerarlo uno de los grandes científicos de la historia reciente. Y es que estuvo trabajando durante años en el Radiation Lab de Berkeley del famoso Ernest Lawrence, haciendo física de partículas durante décadas en el laboratorio más importante de física de partículas del mundo, convirtiéndose en uno de los más importantes de todos los tiempos. De hecho, seguro que lo has visto en la película de Oppenheimer, como uno de los padres de la bomba. Es famosa la historia de cómo fue el primero en oír sobre la fisión en Estados Unidos por un periódico mientras estaba en una barbería, y salió corriendo a contarle todo a Oppenheimer. Horas después, había conseguido replicar el experimento en Miner. Sí, todo esto sale en la película, y este de aquí es nuestro Luis Álvarez, el protagonista de este vídeo. Pues bien, este Luis Álvarez, que como te digo es una auténtica lumbrera en física nuclear y de partículas, parece que no tenía suficiente con la física de partículas, que en sus tiempos libres ingenió un método para poder observar el interior de las pirámides de Giza, que están muy en moda en nuestros días porque se ha encontrado una estructura alienígena en las pirámides. Falso. En cualquier caso, la idea genial de Luis es usar detectores de muones que colocaría debajo de las pirámides y aprovecharía los muones que vienen del cielo, lo que son los rayos cósmicos, para hacer una radiografía de las pirámides, o mejor dicho, una muongrafía de las pirámides, buscando huecos, cámaras, y así lo hizo y con éxito. Pero como le sobraba mucho más tiempo, también investigó usando la física el asesinato de JFK. 22 de noviembre de 1963, el presidente de Estados Unidos es disparado durante un desfile presidencial en Dallas, Texas, quedando en un misterio el causante del asesinato y cómo lo hizo. Pues bien, Álvarez realizó un informe detallado sobre la física detrás de las imágenes, con lo que podría demostrar cosas como la dirección del disparo, algo absolutamente brutal. Pero más loco aún, un día, en esa cabecita inquieta, se le pasó la forma de resolver uno de los mayores misterios de la ciencia de su tiempo, usando una vez más la física de partículas. La pregunta es, ¿cómo desaparecieron los dinosaurios? Y al hacerlo dio con uno de los mayores descubrimientos del siglo XX y probablemente de la historia. Prepárate, porque es verdaderamente asombroso y flipante. Pues bien, comencemos ya, y lo hacemos con un viaje en el tiempo. Vamos a la Inglaterra de 1822, a conocer a este señor de aquí. Su nombre, Gideon Mantell, quien ostenta el triste honor de ser, quizás,
¿La persona más desgraciada de la historia de la ciencia? Pues podría ser sí. ¿Y qué pasó? Te cuento. Mantell era un médico rural con una apacible vida en Sussex, al sur de Londres, y con una interesante afición. A él y a su esposa, Mary Ann, les encantaba salir por el campo recogiendo fósiles. Pues un día en 1822, su mujer reparó en una pieza diferente. Era un diente, pero un diente muy singular porque era enorme. Mantell, que tenía ciertos conocimientos, por su forma dedujo que debía de tratarse de un reptil. Es más, de un herbívoro, y extremadamente grande. Calculó que unos 3 metros, y además de una época singular, el Cretácico. Emocionado por su descubrimiento, Mantell probó a escribir a compañeros, pero ninguno prestó suficiente atención a su descubrimiento. Es más, recuerden esto porque después será importante. Un compañero, el reverendo Buckland, le insistió para que no publicara nada, que se anduviera con cautela, porque era demasiado innovador, revolucionario. Hasta que un día en el Museo Hunteriano de Londres no aguantó más y compartió su descubrimiento con un investigador que precisamente, curiosamente, había pasado muchos años de su vida investigando con iguanas en Sudamérica. Y así rápidamente miró el diente y encontró parecido con las iguanas, pero sin una iguana a lo bestia, mucho más grande de las iguanas que hay en la Tierra. Así que dedujo que debía tratarse de una especie nueva. Y les tocó darle el nombre. Le dieron el nombre de Iguanodon, literal diente de iguana. Pero esto quedaría en poco más que nada, por el momento, porque solo disparó una avalancha de descubrimientos. Pocos años después, se darían cuenta de la magnitud del hallazgo cuando más animales nuevos fueron descritos, a los que colectivamente se les dio el nombre de dinosaurios, literalmente lagartos terribles. Nombre que, por cierto, le daría a todo este grupo de animales el más cruel enemigo de Mantell, en una historia triste y rocambolesca que te cuento al final del vídeo. Solo un apunte extra. Mirar la historia desde el futuro es complicado, porque nuestra intuición y nuestro sentido común está adaptado a nuestro tiempo. Desde pequeño jugamos con dinosaurios y nos parece de lo más natural y común que hubiera animales gigantes ahí danzando por la tierra. Animales muy diferentes a los que hay ahora, y que de repente, pues sin más, desaparecieran, se extinguieran para siempre. Pero para el humano de la época, esto era muy extraño. Eran ideas muy radicales. De hecho, solo unos 30 años de que esta historia de Mantell ocurriera, es decir, en 1796, el joven y aristocrático George Cuvier, quien sería además el primer naturalista en proponer un tiempo geológico no basado en la genealogía de la Biblia, escribió un artículo o histórico, Notas sobre las especies de elefantes vivos y fósiles. Una nota donde por primera vez se introducía el concepto de extinción. Claro, estas cosas eran raras, no solo raras. Peor, eran polémicas, porque ¿cómo encajar algo así como una extinción dentro de un contexto religioso? Es decir, ¿por qué Dios iba a crear una especie para luego hacer que desapareciera? Es decir, según el importante concepto de Scala Naturae, hay una conexión de los seres vivos con Dios. Así que una extinción es como un corte, una desconexión de un eslabón en esta cadena. ¿Qué sentido tendría algo así? Hoy se dice que las ideas revolucionarias no acaban imponiéndose, instalándose porque convenzan a los enemigos, sino porque estos se mueren. Y lo que es un día revolucionario, poco a poco se asienta en la conciencia colectiva y se vuelve culturalmente aceptado. Pues bien, algo así pasó con las extinciones y pasó con los dinosaurios. Total, que pasaron los años, pasaron los siglos y la idea se volvió normal, se asentó. Para mitad del siglo XX ya nadie dudaba de este grupo de animales, los dinosaurios, que poblaron la Tierra hace 100 millones de años, durante el Triásico, Jurásico y Cretácico, y que dominaron nuestro planeta durante millones y millones de años, hasta desaparecer, hasta que se extinguieron. De esto, para mitad del siglo XX ya no había duda. Pero la pregunta, ya pasados 2 siglos desde su descubrimiento, todavía pervivía. 1980. Los científicos todavía se preguntaron, ¿por qué desaparecieron los dinosaurios? Y esta no era una pregunta cualquiera. Mírate, sí, a ti mismo. ¿Qué opciones te ves a ti al lado de un Tyrannosaurus Rex? Y esto es solo por poner un ejemplo entre muchos dinosaurios. Pues la respuesta es ninguna. Durante millones de años, los dinosaurios fueron los reyes de la Tierra y nuestros antepasados, los mamíferos de aquella época, eran pequeños animales del tamaño entre un ratón y un gato. Eran nocturnos y carroñeros. Este era el espacio que los dinosaurios nos permitían. Digo nos porque de ahí venimos nosotros. Claro, fue necesario que se extinguieran los dinosaurios para que quedara un nicho biológico más amplio, un espacio que se pudiera explotar por estos mamíferos. Es decir, ese espacio para que esta ratilla fuera creciendo de tamaño en una lenta evolución a lo largo de millones de años, ocupando nuevos espacios cada vez más importantes
hasta el surgimiento del género Homo hace 2,5 millones de años. Pero hay algo claro en esta historia desde esa musaraña hasta nosotros. Era necesario para que se diera que el rey de la pista desapareciera por completo, que se extinguiera, que nos dejara ese hueco. Por eso ese suceso de extinción es tan importante. Sin él seguramente no estarías aquí. Pero entonces queda la pregunta: ¿a qué se debió? ¿A quién le tenemos que dar las gracias? Pues retomando el principio, 1970, es decir, hace nada. Para entonces, si preguntabas a un paleontólogo por la cuestión, lo tenía claro. Los dinosaurios se habían extinguido por un proceso gradual que había durado millones de años. Podría ser una mezcla de efectos relacionados con la dieta, con el clima, seguramente también con el vulcanismo. Algo que los geólogos engloban dentro del principio del uniformismo. En el pasado de la Tierra actuaron los mismos fenómenos que en la actualidad, aunque no siempre con la misma intensidad, lo que pudo generar cambios ambientales a lo largo de tiempos geológicos, una lenta acción de millones de años. Curiosamente, este uniformismo fue una escuela iniciada 2 siglos antes por Charles Lyell. Amigos y amigas, hay que hacer otra parada en el pasado. Principios de 1800. La principal batalla en el ámbito de la geología entonces era una contienda entre los partidarios del catastrofismo contra los partidarios de esta nueva idea, el uniformismo. Y es que mira a tu alrededor. Si estás en el campo verás montañas, valles, lagos, que si miras días tras días te parecerán iguales, nada cambia. Cada día exactamente igual que el anterior. Pues los partidarios del catastrofismo defendían que estas formaciones eran producidas por procesos violentos, cortos y rápidos entre las eras geológicas. Como pueden imaginar, este tipo de ideas son muy bíblicas, muy acorde al pensamiento eclesiástico. Pero surgió entonces un nuevo movimiento en esos años, fruto de la observación y del ingenio. Esta nueva idea era contraria a la catastrofista. Le llamaron uniformismo, y es que defendía que no eran sucesos catastróficos, sino procesos del día a día, los más comunes, cosas como la erosión, las lluvias, los ríos, actuando durante millones de años, lo que moldeaba el mundo que vemos, un proceso muy lento y gradual. Es decir, que no hacía falta diluvios o grandes accidentes, era granito a granito durante mucho tiempo. Pues el principal defensor de esta idea, el uniformismo, fue este señor, Charles Lyell, amigo y compañero del otro genial Charles. Sí, hablamos de Darwin. Y la batalla, como puedes imaginar, fue dura. ¿Quién tendría razón? Pues Lyell fue cargándose poco a poco de pruebas y demostraciones de su idea hasta compilar el libro más influyente en geología, Principios de Geología. Qué nombre más original. ¿Y cuál era el mayor enemigo de la idea de Lyell? Pues era el tiempo. Porque esta teoría, para que estos procesos uniformes pudieran perfilar la Tierra, requería de millones y millones de años de existencia en nuestro planeta, cuando entonces se pensaba que la Tierra tenía solo 4.000 años de edad. Era la edad que se había obtenido de la Biblia, contando generaciones. Así que no fue fácil, pero las pruebas acumuladas y una moderna datación de la Tierra, no en millones, sino en miles de millones de años, mucho más de lo que nadie podía imaginar, acabó decantando la batalla de su lado. Sí, la teoría que se impuso fue la del uniformismo, al menos por el momento. Así que volvemos a 1970, han pasado 200 años después de Lyell. Entonces, ya hemos dicho, el uniformismo era el vencedor, de tal manera que si tú preguntas a un experto que pudo causar la desaparición de los dinosaurios, lo natural es recibir una respuesta también uniformista. Te diría algo como: un proceso lento, gradual, lo causó, y ya, sin más. Pero justo un físico de partículas iba a cruzarse para revolucionar completamente esta historia, complicándola aún más, rescatando la pasada batalla entre uniformistas y catastrofistas. Les presento a este señor de aquí, un geólogo de nombre Walter. Estamos en 1970 y Walter está trabajando en la garganta Botaccione, en Umbría, cerca de Gubbio, a 200 kilómetros de Roma, en Italia. Como geólogo, Walter está particularmente interesado en el paleomagnetismo. Pero así son los científicos, no le des más vueltas. Trabajando en esa bonita garganta, de repente le llama la atención una fina capa de arcilla roja en una roca grande. Nosotros sabemos que al igual que los anillos de los árboles dan cuenta de las diferentes edades de este, las capas que se observan en ciertas zonas rocosas son un registro histórico de distintas épocas geológicas. Es decir, son capas históricas, de eras. Resulta como mirar al pasado, en eras de miles de años. Pues seguro que alguna vez has visto esto y te ha llamado la atención,
Pues que sepas que estás viendo un registro histórico y es genial. Pues bien, lo que estaba viendo Walter eran muestras de sedimento marino desde el Cretácico tardío hasta el Paleógeno. Se trata de una roca rojiza que consiste en roca caliza de aguas profundas, hecha de la calcita o carbonato cálcico de las conchas. Se formó en el fondo marino para más tarde ascender y hacerse visible. Ahí sale a la luz. Y usando este registro podemos hacer un viaje en el tiempo. Así que Walter, que era muy curioso, de toda esta roca, se fija en una fina capa de arcilla que separa la parte inferior, más blanca, de la superior, más oscura. La clave es que esta inferior está llena de fósiles que no tiene la superior. Es decir, esta fina capa intermedia marca un suceso de extinción masiva. Y no es cualquier extinción. Esta en concreto es muy famosa porque es la que separa el Cretácico del Paleógeno, el llamado límite KT o más modernamente límite KPG. Es el que marca la famosa extinción de los dinosaurios. Y tenemos suerte porque si queremos saber más sobre este suceso, pues ahí tenemos historia viva. Esta capa es un registro vivo de este peculiar capítulo de la historia de la vida en la Tierra. Así que mirando esta fina capa, ¿será que tiene algo que contarnos? Pues este Walter, el geólogo, pensó que sí. Primero le picó solamente la curiosidad, ¿por qué una región que marca una transición tan importante, la del Cretácico al Paleógeno, está dada por una capa tan fina de solo 6 milímetros? ¿Qué podría haber ocurrido ahí? Sí, el geólogo habrá pensado, uniformismo. Será un proceso lento y gradual. Pero entonces, ¿por qué la capa es tan fina? La respuesta de un geólogo de la época pues te diría que es fina, pero es algo engañoso. Porque por fina que parezca esta capa, es una deposición de millones de años que tarda en formarse. Esto te diría un uniformista, pensando en que esta extinción tiene que ser un proceso gradual. Pues igual, pensó Walter, una forma de salir de dudas es medir el tiempo en que se había formado esa capa, lo cual podría ayudar a resolver esta cuestión, esta aparente paradoja. ¿Pero cómo? Pues es en este punto que a Walter, el geólogo, se le ocurre buscar la mejor colaboración posible, la de uno de los mejores científicos vivos del momento, una mente pluridisciplinar, creativa, original y muy dotada. Decide preguntar a su padre. Sí, Walter, no dije el apellido, es Walter Álvarez, el hijo de Luis Álvarez, el ingenioso y creativo físico de partículas, el que te conté que trabajó en la bomba atómica y el proyecto Manhattan, que fue premio Nobel en física de partículas y que había dado pistas sobre el caso JFK. Ese Luis Álvarez tenía un hijo, Walter, que era geólogo y que justo se viene a fijar en esa capa particular que marca la extinción de los dinosaurios. Pues esta consulta fue providencial, porque Luis Álvarez para entonces ya estaba metido de lleno en estudios de rayos cósmicos, lo cual le hizo surgir una brillante idea. Pensó que quizás el cosmos, el cielo, podía otra vez ayudar. Esta fue su brillante idea. En la superficie de la Tierra hay muy poco iridio. Claro, al ser el segundo metal más pesado de la tabla periódica, tras el osmio, cuando la Tierra se formó, aunque tenía mucho iridio, este se fundió con el hierro y cayó hacia el centro de la Tierra, haciendo que el iridio hoy en la superficie de nuestro planeta sea muy escaso. Pero por otro lado, el iridio no es un elemento escaso en el universo. Es más, se sabe que es un elemento común en cometas y asteroides y en el polvo cósmico. Así que se sabía entonces que año tras año en la Tierra cae polvo de iridio cósmico, que se va depositando sobre la superficie de nuestro planeta de forma gradual. De manera que podemos decir con seguridad que todo o casi todo el iridio de la superficie de la Tierra tiene origen extraterrestre. Así que si lo piensas, si tienes esa mente creativa como la de Luis Álvarez, te puedes dar cuenta de un detalle. Esta lluvia de iridio constante funciona como un reloj. Puedes hacer así, por ejemplo, mides el iridio que hay en una capa, por ejemplo te sale 1000 toneladas. Si sabes que el ritmo al que cae el iridio del cielo, por ejemplo 1 tonelada al año, pues si divides tienes la edad que ha pasado. 1000 toneladas por 1 tonelada al año son 1000 años. Es decir, esto es una magnífica forma de medir el tiempo geológico. Así que ahí va su propuesta, medir la cantidad de iridio en una muestra de esa fina capa geológica. Y Luis sabía perfectamente quién podría hacer ese trabajo. Frank Asaro era un compañero suyo en el Rad Lab en Berkeley, en California, que estaba especializado precisamente en este tipo de medidas, calcular la composición química de una muestra usando una especie de reactor nuclear. Se toma la muestra, se bombardea con neutrones hasta que la muestra se activa radiactivamente. Luego no habría más que contar los fotones que produce la muestra debido a esa radiactividad. Fácil. La cuenta era sencilla, ya saben. Hay que calcular la cantidad de iridio en la capa y dividir por la tasa anual de caída de iridio del espacio.
Con eso tenemos la edad de la capa. Es una operación sencilla matemáticamente, pero muy delicada experimentalmente. Y en esa época, la verdad, siendo sinceros, Asaro tenía otras cosas en la cabeza. Y la petición de los Álvarez tampoco parecía muy apasionante. No parecía tener mucho futuro, más bien parecía una medida rudimentaria para confirmar lo que ya se sabía, sin mucho más. Así padre e hijo tuvieron que esperar 8 meses a que Asaro estuviera disponible para ellos. Pero finalmente llegó el día. Junio de 1978. Asaro pone la muestra en el detector y al poco de empezar, el experimento lo detiene porque... ¿qué está pasando? No tiene sentido lo que veía. Había muchísimo más iridio en la muestra de lo que parecía razonable. Era como 300 veces mayor. ¡Absurdo! ¿Sería que la muestra está contaminada? Bueno, salir de dudas era fácil. Habría que ir a otras partes del mundo, tomar otras muestras de la misma capa y comparar, ver qué salía. Se repite el análisis con muestras de España, Nueva Zelanda y la Antártida. ¿Y qué ocurrió? Pues mismísimo resultado. No era un error, ni era causado por contaminación. El resultado era abrumador. De esa era, hace 65 millones de años, había unas 500.000 toneladas de iridio en todo el planeta, solo en esa fina capa. ¿Qué podría estar pasando? Una posibilidad es que efectivamente el iridio cósmico fuera depositándose año tras año como lluvia continua. Pero esto da un problema, porque eran 500.000 toneladas, una cantidad absurdamente grande. Con el lento ritmo de deposición, implicaría que esa fina capa de 6 milímetros tardó 3 millones de años en formarse, algo que no tenía ningún sentido. Así que había que plantear otras posibilidades. Pues la hipótesis más lógica para los Álvarez era otra, una verdaderamente radical para el pensamiento de la época. Proponía un evento catastrófico. Algo había ocurrido hace 66 millones de años, corto y explosivo, viniendo del espacio, justo en la época de la desaparición de los dinosaurios. Tenía que ser todo culpa de un meteorito. Pues llegó la hora de compartir estas ideas. La hipótesis del meteorito de los Álvarez fue presentada en una importante reunión científica en 1980. ¿Y qué ocurrió? Pues sí, has adivinado, nadie les creyó. Les pareció una cosa absurda. Fue recibida con total rechazo. Claro, la teoría del catastrofismo, muy asociada además a lo religioso, llevaba muchísimo tiempo enterrada. Y ellos, un químico nuclear, un físico de partículas y un geólogo, sí, pero de paleomagnetismo, eran unos novatos, que venían aquí a contarnos cosas tan absurdas. Así que fueron ridiculizados y tratados como unos bárbaros estúpidos. ¿Qué hacer?, se dijeron los Álvarez. Pues si querían llegar al final de la cuestión, necesitaban algo más contundente para convencer a esta comunidad de su idea radical. Piensa, para dar cuenta de todo el iridio depositado en la Tierra, de esas 500.000 toneladas, Álvarez había incluso calculado el tamaño del asteroide. Tenía que ser al menos de 10 kilómetros de diámetro, quizás 15 kilómetros. Esto, si lo piensas, es más grande que el Everest. Así que si cae algo del tamaño del Everest sobre la Tierra, ¿no debería haber dejado su rastro de alguna manera? Sí, estaba claro. Lo que los Álvarez necesitaban era un cráter. Pero claro, no vale cualquier cráter, tenía que ser uno enorme. Y es que normalmente los cráteres son unas 20 veces mayores que los meteoroides que lo forman. Así que hablamos de un cráter gigantesco, del tamaño de todo un país mediano. Estamos hablando de un agujero de unos 200 kilómetros de diámetro. Y más problemas. Uno pensará, eso debe ser fácil porque, claro, una cosa tan enorme se encuentra muy fácil. Pero no, porque eso fue hace 60 millones de años. La erosión, el enterramiento por sedimentación o la extrusión tectónica lo irían borrando poco a poco hasta no dejar nada. Peor aún, es que podría haber caído en el mar, arruinando toda esperanza de encontrar un cráter. Así, la situación en ese momento parecía desesperada. No había nada similar a lo que buscaban. Peor aún, como era un fenómeno global, planetario, en esta capa, KPG, no había ningún signo que indicara dónde podía haber caído el meteorito. Es decir, no había por dónde empezar a buscar. El área posible para encontrar el meteorito era todo el planeta. Pero los científicos no perdieron la esperanza, y mientras buscaban su cráter, las pruebas se habían multiplicado, dando además alguna pista extra sobre dónde tendrían que buscar. Primero, se había medido la cantidad de otros metales como osmio o paladio, con el mismo resultado, miles de veces más cantidad de la esperada, algo que fortalecía la hipótesis del impacto. Pero es que además aparecieron gotas de roca, como microcristitas. Estos son versiones mini de las rocas vítreas redondeadas que se forman cuando hay un impacto muy fuerte. Además aparecieron diamantes en la capa KPG en Alberta, Canadá, que se forman solo en sucesos de alta presión, y aminoácidos que no existen en la Tierra, y sí en cometas. Pero más determinante todavía fue otra prueba, el cuarzo chocado, un cuarzo que se forma a alta presión y que solo se puede explicar por un impacto muy grande. Cosas como una explosión nuclear,
o el impacto de un meteoroide. Pues esta última prueba venía con una importante pista adicional, y es que el cuarzo es raro en rocas del océano, así que este cuarzo chocado indicaba que el impacto tuvo que ser, al menos parcialmente, en tierra. Al fin había un halo de esperanza. ¿Qué es lo que faltaba? Pues sí, un último ingrediente, la serendipia. Sí, en este caso también hizo su trabajo. La historia verdaderamente flipante. Y tiene que ver también, como no, con México. Damos un salto atrás, 1950. Geólogos industriales de Pemex, en México, hacen estudios en la zona del Golfo de México. Y al hacerlo, pronto constatan algo singular. Parece una estructura circular de 180 kilómetros de diámetro, la mitad estando dentro de la costa y además de una edad determinada, 60 millones de años de antigüedad. Continuando las investigaciones, hacen perforación para dar con roca cristalina a una profundidad de 1500 metros. Hemos encontrado un volcán submarino, pensaron, y siguieron con lo suyo. Sin darle más importancia, Pemex simplemente decidió no difundir este hallazgo. Nos movemos 30 años al futuro, 1978, se repite la operación, es decir, Pemex dirige una campaña de exploración del suelo marino en el Golfo de México, realizando exploraciones buscando petróleo, más que nada por si la primera campaña había dejado pasar alguna bolsa importante de petróleo. Así, un consultor de Estados Unidos, Glenn Penfield, propone una nueva técnica. Harían un examen magnético aéreo, pues al hacerlo encuentra algo similar a su antecesor, un anillo de 180 kilómetros de diámetro asociado con una zona de magnetismo anormalmente bajo, pero es más, encuentra también un anillo más pequeño, de 50 kilómetros, con un magnetismo excepcionalmente alto, algo además que quedó respaldado por los datos de gravedad aérea. Había una muy interesante anomalía en esa región, pero en este caso no se confundirían. Penfield lo sabía, este era el perfil típico no de un volcán submarino, sino de un cráter de impacto. Y aquí la situación ya cambió. El hallazgo era suficientemente interesante para contar con el permiso de Pemex para publicarlo. 1981, en la convención de la Sociedad de Geofísicos Exploradores de Los Ángeles, comunican su resultado. Pero allí había más gente interesada en petróleo que en extinciones, así que ninguno de los presentes hizo la conexión necesaria entre las dos cosas, dándose esa terrible paradoja. En los mismos años en que los Álvarez proponían su teoría de la colisión para extinción de los dinosaurios y no tenían cráter, los geólogos de Pemex tenían el cráter, pero no tenían esa teoría de la colisión y la extinción de los dinosaurios. Una paradoja absurda que se mantuvo durante más de 10 años. ¿Y cómo se llega a dar el match entre estas dos cosas? Es otra historia de serendipia. En paralelo con las investigaciones de Pemex, es decir, en el otro lado de la cuestión, los buscadores del cráter, estos no cejaban en su empeño y comenzaban a cortar el cerco hacia la zona del Caribe o el Golfo de México. Primero fue en Texas. 1985, Jan Smith encuentra sedimentos alterados en la capa KPG, que, estaba convencido, tenían que ser producidos por un tremendo tsunami. Este estudio fue continuado por una geóloga, Joan Bourgeois, sumando evidencias hasta que fue abrumador. Sí, había suficientes pruebas de que hace 66 millones de años allí se había dado un tsunami brutal, con una ola de 100 metros al menos y corrientes de más de 1 metro por segundo. Su deducción es que el impacto que generó este tsunami debía haber sucedido a unos 5.000 kilómetros de distancia de allí. Más indicios. 1987, Bruce Bohor y Glenn Isett encuentran cuarzo chocado en el interior occidental de América del Norte, algo compatible con la estimación de Joan Bourgeois. O mejor aún, un geólogo haitiano, Florentin Moraz, encuentra sedimentos inusuales en la capa KPG en Haití, propios de un impacto. Así, en 1990, geólogos viajan a Haití y encuentran allí tectitas, cuarzo chocado y arcilla con iridio, concluyendo que tuvo que haber un impacto a unos 1000 kilómetros de allí. Como ven, están cada vez más cerca, caliente, caliente, la cosa estaba a caer, y finalmente cayó, gracias a un periodista, Carlos Bayers, del Houston Chronicle. Bayers sabía del descubrimiento de Pemex, así que cuando escuchó al líder del equipo investigador de la muestra de Haití hablar de sus hallazgos, juntó una cosa con otra, ató cabos, encontró directamente la relación. El cráter de Pemex, que no tenía meteoroide, correspondía al meteoroide de los Álvarez, que no tenía cráter. Habían pasado 10 años, pero al final lo tenían. La prueba definitiva del impacto. Lo llamarían el cráter de Chicxulub, por un puerto pesquero en la zona cero de ese nombre, que no podía ser más apropiado, por favor. Significa en lengua maya la pulga del demonio. La historia sería así. Hace 66 millones de años los dinosaurios dominaban la Tierra,
cuando un objeto de unos 15 kilómetros de diámetro cayó sobre la península de Yucatán. El impacto fue brutal, algo único en la historia reciente de la Tierra, generando tsunamis en todo el planeta, terremotos en cadena, volcanes en erupción, vientos extremos y absoluta destrucción. Tras una hora, una nube de oscuridad cubriría toda la Tierra, con rocas ardientes cayendo por todas partes, haciendo arder la mitad de la biomasa de todo el planeta. Algo así de ocurrir hoy mataría de golpe más de 1.000 millones de personas, caiga donde caiga. Pero esto no es lo peor. Lo peor es lo que estaría por llegar. Es el invierno nuclear, lluvia ácida y frío. Frío polar durante años que acabaría masivamente con la vegetación, rompiendo la cadena trófica. Quedarían extintos animales de más de 40 kilos, dando lugar a una extinción masiva, una de las más grandes de la historia de la vida en la Tierra. El planeta Tierra tardaría millones de años en recuperarse. Y todo esto lo puedes pensar mientras te estás bañando tranquilamente en un cenote. Cómo estás ocupando un espacio donde hace 65 millones de años ocurrió un evento catastrófico. El evento del juicio final. Pero esto, que fue mala suerte para muchísimos seres, sin embargo, fue la mejor suerte para una ratilla. Un pequeño mamífero como este, nocturno, que en la oscuridad de la noche evitaba a los terribles lagartos gigantes. Muertos los dinosaurios grandes, esta ratilla encontró espacio para prosperar y crecer. 63,5 millones de años después, hace 2,5 millones de años, aparecía Homo sapiens, decidido a tomar el relevo. La Tierra tenía un nuevo rey. Esta historia viene también con un poquito de ironía. Es que 200 años después se retomaba una teoría que estaba muerta, es decir, el catastrofismo. Hoy, como tantas cosas en la vida, se ha resuelto el debate con un ni pa' ti ni pa' mí. Sí, el uniformismo da cuenta de muchas de las formaciones de la Tierra, pero para otras hay que recurrir a sucesos catastróficos, como la caída de un tremendo meteoroide. De esta manera, hoy catastrofismo y uniformismo se han reconciliado en lo que se ha venido a llamar como nuevo uniformismo o neocatastrofismo. Mandel, sí. Se me olvidaba, lo había prometido al principio de este vídeo. Hablamos de esa persona con la peor suerte posiblemente de la historia de la ciencia. Ese coleccionador de fósiles de Sussex que había encontrado este diente de iguanodón. Pues bien, encuentra el diente. Dice que es una nueva especie, quizás. Se lo comenta a un reverendo, a Buckland de Oxford. Pero este le aconseja que mejor no diga nada, que es una cosa muy extraña, muy radical y que seguramente pues solo genere polémica. Y le sugiere que siga investigando. Pues tras 3 años investigando, ya tiene la confianza de contar su historia. El diente que ha encontrado es una nueva especie, dice Mandel. Se trata de una iguana gigante, el iguanodón. Pues cuando va a publicar este tremendo descubrimiento, se da cuenta de que se le han adelantado. Otro ha descrito el descubrimiento antes que él. ¿Quién lo había hecho? Sí, lo has adivinado. El reverendo Buckland. Y de esta forma le había ganado el mérito de ser el primer descubridor de un dinosaurio. Pero esto no fue lo peor, y es que su afición a coleccionar más y más fósiles le llevó a la ruina económica y personal. Su mujer lo abandonó y se llevó a sus 4 hijos. Además se quedó completamente en la ruina de todo el dinero que se había gastado en mantener esos fósiles. Perdido el dinero, su trabajo y su familia, ¿qué podía perder? Pues sí. Perdió algo aún peor, el trabajo de toda su vida y su reputación. Y es que entre medias topó con un enemigo sin escrúpulos, que se dedicó a borrar su nombre de toda la historia. Se trata del anatomista Richard Owen. Owen descubrió muchas especies de dinosaurios. Fue un científico muy audaz, pero una perversa persona que quiso borrar completamente el nombre de mantel de la historia, apropiándose de sus descubrimientos y renombrando las especies que éste había encontrado. Y lo hizo de la forma más tétrica posible, usando su influencia en la Royal Society para que no le aceptaran más artículos hasta arruinarle totalmente la vida al pobre mantel. Un mantel que en 1852 pondría fin a su vida, con una triste ironía final. La autopsia de su muerte la haría el mismísimo Robert Owen, quien le había llevado a ese final tan catastrófico. Un triste final para una historia espeluznante. Pues esto ha sido todo, amigos y amigas. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y recomendando 2 libros que me han servido mucho para elaborar este guión. Son estos 2 de aquí, breve historia de casi todo de Bill Bryson, pero muy especialmente tiene mucha información sobre este suceso, La materia oscura y los dinosaurios de Lisa Randall. Una joyita de libro que lo cuenta con muchísimo detalle este capítulo de la historia. Pues esto sí que así ha sido todo. Me despido sin más recordando que estudien y den mucho al coco, que alguno de ustedes puede ser el próximo Luis Álvarez. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratías. Hasta pronto.